Bueno, hermanos, quería compartirles un tema. Vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos, ¿cierto? Que tiene que ver con eh, las circunstancias que nos toca vivir y la gracia de Dios. Y para eso vamos a ver un ejemplo en Pablo, que quizás es bien conocido por algunos, el tema del aguijón de Pablo. Vamos a leer el pasaje donde Pablo habla de un aguijón, ¿verdad? Y vamos a tratar de explicar qué es. Vamos a ir a 2 capítulo 12, versículo 6 en adelante, o desde antes, desde el versículo, sí, del versículo 5. De este tal me gloriaré, está hablando de que él tuvo una gran revelación y fue llevado al tercer cielo, pero habla de él como en tercera persona. Mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas, por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, pero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza o en la debilidad se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi flaqueza o en mi debilidad, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. O cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, hermano, quiero que veamos porque en este pasaje en particular hay quizás no controversia, pero hay opiniones distintas de qué era el aguijón de Pablo. Y quiero que podamos definir primero y diferenciar entre lo que Pablo llama este aguijón, ¿cierto? Y cuáles son estas características, y lo que Pablo llama debilidad, ¿ya? Para que no nos confundamos. Nosotros vemos de que por medio de la revelación que le fue dada a Pablo para poder ser un apóstol, poder establecer doctrina o establecer la doctrina del Señor Jesucristo, ¿ya? Dice que tuvo una revelación personal que vino del mismo cielo. Sin embargo, le dice que por causa de esta grandeza de esta revelación, es que le fue dado, dice, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetea. Entonces, ¿qué es el aguijón? Un mensajero de Satanás. Esa palabra mensajero es la misma palabra que se usa para ángel, ¿ya? Entonces podríamos nosotros decir de que es un demonio, ¿ya? Sin perder el sentido bíblico, sino que el texto lo está diciendo. El aguijón era un demonio, ¿ya? Un mensajero de Satanás. ¿Qué dice? Para que no me enaltezca sobremanera. Entonces tenemos que ver, primero, el contexto en que estaba Pablo y el ministerio de Pablo. Tenemos que entender de que el apostolado de Pablo, si bien, como ustedes bien saben, nosotros creemos en el ministerio apostólico, ya que no encontramos ninguna evidencia bíblica de que diga de que en algún momento se iba a terminar antes que se cumpliese lo que dice mismo Efesios 4, cuando habla de los 5 ministerios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, al porte de un varón perfecto. Y eso no ha ocurrido, ¿cierto? Va a ocurrir, ¿cierto? Prácticamente en la segunda venida del Señor Jesucristo, o por lo menos se va a cumplir en gran manera. Nosotros tenemos que ver ¿cierto? El primer contexto que Pablo, pese a que está vigente el apostolado al día de hoy, pero el ministerio específico de Pablo en muchas maneras tenía muchas diferencias al apostolado de hoy en día, en el sentido de que él era un apóstol que estableció doctrina, que es la que nos rige hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros podemos ver de que prácticamente la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son cartas paulinas, ¿no? Y vemos su influencia no solo en las cartas paulinas, sino en el libro de Hechos. Vemos de que pasa un momento que probablemente el escritor de Hechos, Lucas, empieza a viajar con Pablo y prácticamente es la historia de Pablo. ¿Me entienden? Entonces, nos encontramos a gran influencia, por lo tanto,
también era un apóstol especial en el sentido de que Dios lo estaba preparando justamente para poder establecer su palabra que iba a quedar escrita para todos los demás creyentes. O sea, era un testigo fiel de lo que realmente Dios estaba diciendo. Cosa que no pasa con los apóstoles de hoy en día. ¿Me entienden? En ese sentido, la revelación de Dios está completa en Génesis y Apocalipsis. Ningún apóstol o profeta el día de hoy puede decir que tiene una revelación extra bíblica. Entonces, en ese sentido, Pablo sí era un apóstol especial. No de los 12 del Cordero, pero sí era un apóstol especial, obviamente enviado a los gentiles, y podríamos decir pionero en este evangelio llevado a los gentiles. Las escrituras nombran otros apóstoles, aparte de Pablo y aparte de los 12 apóstoles, sí, los nombra, y muchos de ellos incluso hasta con nombre. Bernabé es nombrado apóstol, e incluso hasta Timoteo, en un momento junto con Silas, ¿cierto? Por el mismo Pablo son nombrados apóstoles. Y nosotros no podemos jugar, ¿cierto?, con la palabra apóstol, decir, es que lo que pasa es que esta palabra apóstol solo significa enviado. Por lo tanto, cuando habla de Pablo, sí es un ministerio. Cuando habla de los 12, sí es un ministerio, pero cuando habla de otro, no. No, hermanos, sí. Nosotros vemos de que justamente un apóstol es un enviado de Dios, y es un ministerio especial, que vemos de que la Biblia nos nombra de que está vigente, ¿ya? Ahora, pero aún así Pablo fue un... Denme un segundo. Entonces nosotros vemos de que sí o sí, ¿cierto? Nadie puede decir de que Pablo no fue un apóstol especial, ¿ya? Fue un apóstol que estableció una doctrina que la tenemos hasta el día de hoy, y en ese tipo de revelación es de la que Pablo está hablando. De esta revelación que Dios le dio, que le permitió, ¿cierto? Que Dios lo usó justamente para establecer doctrina y establecer palabra de Dios. ¿Me entienden? Cosa que no pasa hoy en día, en el sentido de que otro apóstol pueda seguir escribiendo la Biblia. ¿Me entienden? Ya la revelación de Dios está de Génesis a Apocalipsis. No hay más revelación de lo que Dios quiere para el hombre que eso. Todo lo que viene después, ¿cierto? Por medio de los apostolados, por medio del ministerio profético, el ministerio pastoral, el ministerio de maestro, el evangelismo, se basa en lo que está establecido ya en la Escritura. Y no puede salir de ahí. Porque si sale de ahí, la misma Biblia nos dice que no es de Dios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, de esa revelación está hablando Pablo. ¿Ya? Entonces, en ese punto nosotros decimos, sí, es una grandeza de revelación. Por eso él mismo dice. Y por la grandeza de las revelaciones, ¿cierto?, es que me fue dado un aguijón. ¿Y este aguijón qué era? Lo dice literalmente un mensajero de Satanás. Algunos dicen de que el aguijón era una enfermedad, otros dicen que era un problema visual, que probablemente, como sale en el libro de Hechos, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y vino esa luz, tiene que haber quedado con alguna herida en los ojos, acuérdate que quedó ciego por 3 días. Yo no sé si es tan así, o puede ser un problema a la vista, también porque de repente vemos en ciertas cartas cuando dice, mira, estoy yo escribiendo con mi puño letra, porque mira con cuán grandes letras escribo. Eso quiere decir que a la persona que le estaba escribiendo sabía que Pablo tenía un problema visual y que no podía escribir. Entonces él, como prueba de que él estaba escribiendo, mira con las letras grandes que estoy escribiendo, para que sepas que soy yo el que está escribiendo esta frase, ¿cierto? Entonces, podría haber sido un problema visual, o el problema visual podría haber sido parte de su desgaste. También podría ser. Él dice, el hombre interior se va renovando, pero nuestro exterior se va desgastando. ¿Por qué yo no creo que haya sido por el resplandor de su encuentro con el Señor Jesucristo? Porque uno de lo que pasó, ¿cierto?, o de las evidencias de que Ananías venía con un mensaje de parte de Dios, era que Dios le había mostrado un sueño, que venía Ananías, oraba por él, y él era sanado de la ceguera. Entonces no creo que Dios haya hecho una sanidad a medias. Puede ser también. El punto que voy es que hay otros que dicen de que era un furúnculo que le salía en la frente, no sé de dónde lo sacaron en realidad. Hay otros que decían de que era tartamudo. No hay evidencia, salvo que él dice que él es tosco en la palabra, pero eso también se podría entender como que no es una persona muy empática para comunicar las cosas, ¿ya? Claro. Pero podría ser porque a veces él dice, cuando estoy con ustedes soy blando,
pero cuando escribo cartas soy duro. Entonces, podría ser una especie de tartamudez. Podría ser, algunos dicen que, ¿cómo se llama? Epilepsia, que por eso que, por eso que, ¿cierto? Andaba con Lucas, que era médico, ¿cierto? Y que cada cierto tiempo le venía un ataque, ¿cómo se llama? Epiléptico, y a eso se refiere con este demonio que le provocaba ese ataque epiléptico. En fin, podríamos nosotros, ¿cierto?, definir un montón de cosas. Lo que sí sabemos que era un mensajero de Satanás y que no estaba permanentemente en él, ¿cierto? Porque dice, me es enviado en mi carne. Podría ser algo que venía intermitentemente. Sin embargo, el punto de esto que yo quiero ver es la reacción de Pablo, que es lo que nos importa como hijos de Dios y como siervos de Dios. Dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, ¿cierto? Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi potencia en la debilidad se perfecciona. Y antes de seguir analizando la reacción de Pablo, que creo que ya está clara con lo que leímos, veamos a qué se refiere con debilidad. Porque muchas veces incluso se ha pensado que el aguijón de Pablo podría ser una debilidad moral, ¿no? Sin embargo, ¿a qué se refiere con la debilidad? Porque muchas veces nosotros al tomar estos pasajes creemos que la debilidad puede ser el mal carácter, puede ser el pecado, puede ser la, ¿cómo se llama?, adicción a la pornografía. Entonces uno cree de que a eso se refiere con la debilidad. Sin embargo, en el contexto bíblico, la debilidad a la que se refiere Dios y a la que se refiere Pablo, ¿cierto?, y a la que se refiere Dios en su respuesta, es la situación que me mantiene al estar bajo esta aflicción. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 10. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso o fuerte. ¿Cuándo era débil? Cuando estaba en flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Entonces la debilidad no es un pecado, no es una tendencia a cierto pecado en este contexto bíblico, sino que nos muestra que la debilidad a la que se refiere Pablo cuando dice mi debilidad me gloriaré, ¿cierto? O cuando dice Dios porque mi potencia se perfecciona en la debilidad, está hablando de que yo me encuentro en una situación debilitado porque estoy afrontando una situación compleja, ya sea el aguijón de Pablo, ya sea las persecuciones, como dice aquí, ya sea las necesidades, que probablemente se está refiriendo a las necesidades financieras, ¿cierto? Las persecuciones o las angustias por Cristo. Entonces, cuando estamos en una situación de angustia, de escasez, de problemas matrimoniales, de problemas en el trabajo, de dudas existenciales de repente, no sé cómo se llama, describirlo, porque cualquier cosa. No es eso la debilidad en que Dios se gloría. No es en lo que me está causando angustia, no es en la crisis en sí misma, no es en la persecución en sí misma, sino en que yo en esa situación estoy débil porque no estoy, porque estoy pasando aquello. ¿Me entiende? Porque muchas veces nosotros creemos que ser victoriosos es que no me falte nunca dinero, es que nunca me enferme, es que nunca me pase nada. Y ahí soy un cristiano victorioso. ¿Entiende? Que es lo que muchas veces muchos predicadores intentan introducir ese falso evangelio. Que si no me pasa nada malo es porque estoy bien con Dios. Y no necesariamente es así. Sino que Dios se gloría, ¿cierto? ¿Cierto? En nuestra debilidad, en el sentido que cuando pasamos una aflicción, no buscamos la victoria terrenal. Buscamos, ¿qué cosa? Que el poder de Dios se perfeccione cuando estamos en una situación de angustia, en una situación de escasez, en una situación, etcétera, etcétera. Cuando estamos en una situación que nos está poniendo en cierto aprieto, ya sea una enfermedad física, ya sea algo que pasa con mi hijo, con un familiar, que nadie está libre de que nos pase. ¿Me entienden? Entonces, en la debilidad que Dios se gloría es en el estado en que yo estoy. ¿Me entienden? Pablo, ¿qué hizo? Pidió que le fuera quitado el aguijón. O sea, poder vencer esta, sea lo que sea, ¿cierto? ¿Cómo se llama el aguijón? El problema físico, el problema moral, el problema para hablar, no sé, sea lo que sea, el problema visual. Él pidió, Señor, por favor, quítamelo, ¿cierto? Incluso
podría haber dicho, ¿cierto? Porque me impide cumplir el ministerio que tú me enviaste, Claro. ¿cierto? Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Porque dice, bástate mi gracia porque en tu debilidad, o dice aquí, porque en la debilidad, porque mi poder, ¿cierto? En la debilidad se perfecciona. Entonces, estamos claros de que la debilidad no es una tendencia al pecado, ¿no? La debilidad es porque yo me encuentro débil, porque estoy siendo confrontado por una situación, ¿cierto? Que me está causando algún tipo de aflicción, ¿no? Una situación, ¿cierto? Bueno, el tema está que Dios le dice, en ese tipo de debilidad, ¿cierto? Cuando yo quiero, por favor, ábreme la puerta para un trabajo, por favor, cambia a mi cónyuge, por favor, sana a mi hijo, por favor, sáname a mí, por favor, que no sé, cualquier cosa. Y muchas veces la respuesta de Dios, ¿cierto? No siempre va a ser que llegue al trabajo inmediatamente, o que hay una conversión de un familiar, o que hay una sanidad. Sino muchas veces la respuesta de Dios va a ser, bástate mi gracia, porque en esta debilidad, no en la enfermedad en sí misma, no en el aguijón, no en la crisis ¿cómo se llama? Financiera, ¿cierto? Sino que en tu debilidad, o sea, en esta situación en que estás, donde estás débil, porque te falta dinero, estás débil porque te falta salud, estás débil porque tienes una crisis en el matrimonio, estás débil por X y X motivo, o porque tienes alguna enfermedad en cualquier área, ¿entiendes? Estás débil, y en esa condición es que mi poder se puede perfeccionar. No en Dios, porque Dios no necesita perfeccionar su poder, sino en ti. ¿Y cuándo se empieza a perfeccionar esa? Cuando tomamos la actitud de Pablo. Dios me dijo que no, y si Dios no me lo quiere quitar, debe tener una razón. Yo confío. Y yo confío en la razón que tiene Dios. ¿Me entienden? ¿Cuál es el problema? Que como no conocemos a Dios, o no queremos conocerlo, muchas veces dudamos si Dios puede hacerlo. Y cuando dudamos si Dios me puede sanar a mi cónyuge, puede darme un trabajo, puede abrirme una puerta, pueden pasar dos cosas que nos van a llevar a la amargura y a abandonar a Dios. Que yo termine no creyendo que Dios lo puede hacer, y finalmente voy a llegar creyendo que Dios no existe, que es un cuento, que es de la religión, porque todo es un engaño del hombre para manipular a la gente, y que claro, la gente vive más feliz, con más esperanza, y empiezo a ver a los cristianos o a los hijos de Dios como gente ignorante, como gente que inculta, etcétera, etcétera. Y termino o siendo ateo o siendo agnóstico. O creo que hay algo, pero... Segundo, ¿qué puede pasar? Que yo sí crea que Dios lo puede hacer, que Dios puede sanar, que es la mayoría de los hombres ateos cree esto. Que Dios puede sanar, que Dios existe, que Dios puede sanar, que me puede libertar, que me puede dar lo que necesito, como se llama, sanar a mi hijo que está enfermo, sanar a mi padre que se va a morir, etcétera, etcétera, que me puede liberar de todo esto, pero no quiere porque es malo, es cruel, o no está ni ahí conmigo, o no está ni ahí con la humanidad, o es un tirano que le gusta jugar con la gente, con la humanidad, y yo responsabilizo a Dios de lo que me está pasando, porque le digo, si tú tienes el poder para sanar y no lo haces, es tu culpa. ¿Me entiendes? Entonces me termino amargando con Dios, ¿cierto? Y esas actitudes las va sembrando Satanás en nuestro corazón, de a poco. No es que usted de un día para otro diga no creo más en Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud donde el poder de Dios se perfecciona? Cuando yo conozco a Dios que lo puede hacer, pero que yo confío en la soberanía, en la sabiduría de Dios, y no me creo ni más sabio, ni más inteligente que Dios. Por lo tanto, llego al trono de gracia. La Biblia habla de que nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia. ¿Qué significa el trono de gracia para poder entender el contexto bíblico? Y creo que uno de los ejemplos más importantes sobre esto del trono de gracia está en el libro de Esther. Creo que, ¿cómo se llama? Muchos saben de que Esther, ¿cierto? Fue, ¿cierto?, escogida reina por el rey, y en un momento cuando van a exterminar a todos los judíos, ¿cierto?,
ella dice, voy a ir a hablar con el rey, pero es castigado con pena de muerte llegar ante el trono del rey sin que él te haya llamado. ¿Entiendes? Es castigado con pena de muerte. Entonces ella dice, sea la gracia de Dios sobre mí, y si muero, que muera. Y fue. ¿Cierto? Ella sabía de que lo más probable es que iba a morir, que iba a ser ahí mismo decapitada. Entró al trono, se postró, y la única salvedad que quedaba para que no mataran a esa persona que se estaba presentando sin ser llamada, es que el rey extendiera su báculo y lo pusiera encima de la persona en señal de gracia. ¿Entiendes? Que la persona que entró, pese a que no fue llamada por el rey, aún cometiendo esa falta de respeto, era tanta la gracia que esa persona tenía con el rey, que el rey extendía el báculo, cosa que no pasaba generalmente. Pero cuando entró la reina Esther, con la humildad, porque se postró, entró con humillación, el rey extendió el báculo de gracia y le dijo, habla, que si pidieres la mitad del reino te la daré. No sé cómo se llama, qué es lo que le dice, pero había gracia, él estaba contento con ella. Fue grato verla, pese a que vino sin permiso. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere el trono de gracia. Que nosotros tenemos esa misma gracia delante de Dios del Rey, del Dios de toda la creación, pero muchas veces creemos que el trono de Dios, cuando nos acercamos al trono de Dios para pedir, para hablar con Dios, es un lugar donde yo puedo exigir. ¿Me entienden? Donde yo le puedo decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me aquí? ¿Por qué no acá? No acá, no acá. Y me olvido que estoy ante el trono de Dios y tengo la posibilidad de que Dios me oiga, no en el sentido porque Dios es omnisciente, oye todo. En el sentido que Dios me oiga en un sentido favorable, que Él esté atento a lo que yo quiero decir, ¿cierto? Por la gracia de Jesucristo. Entonces muchas veces nos olvidamos de que estamos ahí no por nuestra gracia, sino por la gracia de otro que se llama Jesús. Y esa gracia de otro que se llama Jesús es porque el mismo Dios, el mismo Padre, ¿cómo podríamos decir? El mismo se dio en sacrificio a su Hijo, el mismo se proveyó de un sacrificio. Ni siquiera nosotros fuimos dignos de entregar un sacrificio para alcanzar la gracia, porque no podíamos y no podemos. Entonces Dios mismo se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros. O sea, de nosotros no hay ningún mérito. Entonces, si vamos a acudir al trono de gracia, tenemos que acudir con humildad. Y el primer paso para no caer en estos dos errores que yo les dije, o que terminamos creyendo que Dios no lo puede hacer, o terminamos creyendo de que Dios lo puede hacer, pero es cruel conmigo, ¿cierto? O con la humanidad, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Es primero la humildad. Reconocer qué significa gracia, que no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Nosotros nos contaminamos con el pecado. Nosotros pecamos. Pecamos porque somos pecadores, pero también somos pecadores porque pecamos. Usted dirá, es que yo no estuve en el huerto del Edén. Sí, pero usted no solamente nació pecador, sino que vivió pecando. Y esa es su responsabilidad. Y así de contaminante es el pecado. Es como cuando usted echa una gota del veneno más mortal en una pileta de agua que, abastece toda una ciudad, ¿cierto? Y por más que el que bebe el agua de su llave diga, yo no eché el veneno, ¿cierto? Sería, yo no eché el veneno, yo no soy el malo que echó el veneno, por lo tanto le voy a servir el vaso de agua a mi hijo porque es injusto que él muera si yo no lo envenené. Y le sirve el vaso de agua y su hijo se muere. ¿Me entienden? Así de contaminante es el pecado. Y esta contaminación que vino por el pecado a toda la humanidad, a toda la genética de la humanidad, Dios intervino y dijo, la voy a sacar de raíz, porque no hay otra manera. El hombre o esta naturaleza carnal que nació del pecado no puede ser corregida, no puede ser restaurada. Necesito sacarlo de raíz, necesito hacer que el hombre nazca de nuevo. Y para eso fue todo necesario que Dios se hiciese hombre, porque ni siquiera había un hombre digno de poder hacer eso por la misma humanidad. Entonces Dios tuvo que tomar ese lugar. Entonces, el primer punto es entender la gracia.
primero, necesito entender la gracia. ¿Quién es Dios? Que Dios no tiene por qué salvarme, Dios no tiene por qué responderme, Dios no tiene por qué darme absolutamente nada porque Él es Dios y yo soy una criatura. Y no solamente soy una criatura, sino que aparte de eso soy una criatura corrompida que está en una condición para la cual Dios no la creó y no por culpa de Dios. Entonces Dios no tiene ninguna responsabilidad conmigo. Segundo, Dios toma una responsabilidad para ser mi Dios y para ser mi Padre de su propia voluntad o de su propio beneplácito, como habla Pablo. Porque Dios sí es el Dios de la humanidad, pero de la humanidad que Él creó. Claro, no lo que... No de la que lo abandonó y se corrompió y está contaminada con el pecado. ¿Entiendes? Entonces Él toma la responsabilidad de ser nuestro Dios, en el sentido de ejercer, ¿cierto? Como Dios sobre nosotros, de sí mismo. No está obligado a hacerlo. Por eso que dice, por amor a mí mismo. Exactamente. Entonces, de su propia voluntad, de su propio beneplácito, Él toma la responsabilidad de ser nuestro Dios, de ser nuestro Padre. Y no es que tome la responsabilidad como que alguien, como diciendo, ustedes me la pueden cobrar, sino que toma la responsabilidad en el sentido del pacto. Acuérdense que Hebreos dice de que por dos cosas inmutables Dios nos da la confianza, ¿cierto?, de que Él nos ha salvado y nos va a salvar. ¿Me entienden? Entonces, todo eso Dios toma esa responsabilidad, en todo ese contexto entrega a su Hijo Jesucristo, en todo ese contexto lo resucita, Jesús resucita, nos deja el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, para poder entender la gracia, necesito entender por lo menos estas dos cosas. Que Dios no me debe nada, que yo no tengo cómo llegar a Dios, que Dios no tiene por qué responderme, por qué salvarme, Dios no tenía por qué haber entregado a su Hijo Jesucristo, sino que tenía todo el derecho a hacer lo que hizo y no lo quiso hacer del todo, por ejemplo en Génesis 6. El corazón del hombre va de continuo al mal, o sea, voy a raer todo esto. ¿Me entienden? Pero vio gracia que venía de sí mismo en Noé, porque se estaba guardando la promesa que le hizo ¿cierto? De que de la simiente de la mujer iba a venir, ¿cierto? Alguien que iba a terminar hiriendo la cabeza a Satanás. ¿Me entienden? Entonces, en todo ese contexto, nosotros vemos de que Dios no nos debe nada, de que Él no tiene por qué ejercer como nuestro Dios, no es su responsabilidad o su culpa el pecado, ¿cierto? Pero toma cartas en el asunto, se hace responsable de nosotros por amor de sí mismo. Cuando usted entienda eso y se ejercite en entender eso, va a poder estar realmente en el trono de gracia y cuando se hable con Dios, le exprese su necesidad, si se siente mal, si se siente enojado, si se siente frustrado, si tiene pena, usted tiene toda la confianza para hablar como Dios, como su Padre, pero entendiendo que Él es Dios, que Él es Padre y que usted, ¿cierto?, es una persona, una criatura que se descarrió y que no tenía por qué Dios intervenir en su vida, pero aún así lo hizo. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, se da cuenta que está en el trono de gracia, y así como el rey con la reina Esther, y Dios extendió su báculo, o la gracia de Jesús es la que lo tiene ahí, con los oídos de Dios abiertos, y que usted no perezca muchas veces por insolente, o por ignorante de repente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Por eso que viene de sí mismo. No hay nadie que lo obligue. Dios ha intervenido en nuestras vidas porque lo quiere hacer. No es que Él se sienta responsable o que se sienta culpable. No es un deber. Porque Él no se equivocó. Él no metió la pata. Él lo hizo bien. Y lo ha hecho mucho mejor ahora. Porque está quitando el problema de raíz y está quitando el pecado de una manera eterna. No es instantáneo como nosotros quisiéramos. Pero lo está quitando de raíz. Y muchas veces para quitar esa contaminación de raíz es que nosotros tenemos que vivir nuestra vida con diferentes pruebas, diferentes dificultades, porque Dios está sacando de raíz lo que está contaminado en nuestro carácter. Por eso dice perfeccionamiento. Claro. Entonces, en esa condición estaba Pablo. Y cuando nosotros entendemos esos pasos, que es la gracia, que es el primer paso, entonces podemos decir, si Dios lo ha hecho, o si Dios está permitiendo esto, es porque hay una buena razón. Ahora, nos vamos al segundo punto.
¿cuál sería esa razón? Y Pablo la descubrió. Probablemente no la descubrió instantáneamente, porque vemos que robó 3 veces. Si lo hubiese descubierto antes, quizás no hubiese pedido esto, sino que probablemente la descubrió en el proceso de estar rogando y recibiendo respuesta de Dios. Encontró cuál era la razón de ese hijo, y dijo: por la grandeza de las revelaciones, que yo no me enaltezca descomedidamente. Ahora, ¿cuál es su razón? Y ahí tenemos que ir. ¿Cuál es la razón de que usted esté en debilidad? Ya les dije de que la debilidad no es una tendencia al pecado, no es su mal carácter, etcétera, etcétera. La debilidad es que usted se encuentra en una situación donde humanamente no está venciendo. Digo humanamente. Por ejemplo, porque le falta dinero, le falta un trabajo, tiene una crisis matrimonial, tiene una enfermedad física o una enfermedad mental, o tiene un hijo enfermo, o tiene un padre enfermo. Ayer estaba hablando con un hermano que me estaba pidiendo que pudiéramos orar, porque el papá, o sea, el suegro de un amigo, un hombre de 80 años, sano, sin enfermedades terminales, nada, bajó por la escalera al subterráneo en el condominio, se cayó, se fracturó el cráneo en 3 partes, la clavícula, y llegó a la UCI y el médico le dijo: despídanse porque va a morir. O sea, tomaron el desayuno, todos juntos, alegre, una buena relación, no había problemas con el suegro, absolutamente nada, todos vivían juntos, tomaron desayuno, baja al auto el hombre y de repente ve que no llega el suegro, lo va a buscar, lo busca por aquí y por allá, lo encuentra tirado en el suelo, y resulta que cuando lo llevan al hospital le dice que se despidan porque se va a morir. Entonces, justamente, vemos, ¿cierto, hermanos, de que cuando nosotros vivimos una situación donde estamos en esa debilidad, es que tenemos la oportunidad de que el poder de Dios se perfeccione. ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios? Y vamos a ir al ejemplo de Pablo. Él descubrió cuál era la causa. Y el segundo paso, después de la gracia, es que usted pueda descubrir cuál era la causa de que usted esté en debilidad. La causa puede ser simplemente, que es en la mayoría de los casos, que es parte de la vida. Y el versículo bíblico que encontramos es: Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, muchas veces usted está pasando una crisis porque el mundo está en crisis, porque falta trabajo. Por ejemplo, ahora en el tema de la kinesiología, hay un exceso de kinesiólogos, está lleno de kinesiólogos. Y podríamos entrar en un análisis de por qué y todo lo demás, que quizás son las cosas negativas de la gratuidad. Usted dirá: pero ¿cómo va a decir eso si la gratuidad de la universidad es un derecho? Sí, es un derecho, pero si yo hago de que salgan 1000 profesionales en una profesión y no tengo 1000 vacantes para que trabajen, sino tengo 100, ¿cierto? Voy a tener a 900 profesionales que gastaron 5 años de su vida, que están pagando el crédito, ¿cierto? O están, con la gratuidad, etcétera, etcétera, pero invirtieron 5 años, el Estado está pagando ello porque hay que pagarle al profesor, hay que pagarle a la universidad, eso hay que pagarlo, alguien lo tiene que pagar, y lo pagamos todos con los impuestos, no es gratis. Entonces, es gratuidad para el que estudia, pero alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene 100 vacantes y tienen 900 personas que están desempleadas y que se están peleando entre ellos, ¿y qué pasa? Los sueldos bajan. Los 100 que estaban ganando, no sé, 1,5 millones, ahora tienen que hacer la misma pega y más por 1 millón. Y los que están desempleados intentan vender sus servicios y cada vez vamos bajando. Entonces, al final uno dice: mejor me va en la construcción. ¿Me entienden? Entonces, o mejor me va en Uber. Entonces, el punto de que, ¿cuál es la causa de su debilidad, de su flaqueza? Y ese es un punto importante, que usted pueda entender cuál es la causa. Puede ser una situación natural, que es parte de la vida. El texto bíblico que le di fue, ¿cierto?, el de que el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Ya? Puede ser también, por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto?, que a usted, lo mantiene en aflicción, ya sea una enfermedad suya, una enfermedad de un familiar, etcétera, etcétera, que se cumple lo que dice Pablo cuando dice: oye, nuestro hombre interior se va fortaleciendo, pero el exterior se va desgastando. O sea, ¿cierto?, a medida que pasan los años, ¿cierto?, y más si no hemos llevado una vida
saludable, ¿cierto? O no hemos podido llevarla, obviamente vamos a estar propensos a enfermedades, a malestares, molestias, incluso en lo mental. Si nosotros no nos hemos cuidado en la calidad de sueño, en nuestra salud mental, obviamente al pasar el tiempo eso nos va a causar trastornos. ¿Me entiendes? Entonces tiene que entender cuál es la causa. Pero muchas veces la causa pasa de ser algo natural externo que no tiene que ver conmigo a algo que sí tiene que ver conmigo. Por ejemplo, yo no hice esto, yo no me apercibí, yo no me cuidé, yo no fui inteligente en guardar el dinero o en invertir el dinero y ahora estoy, endeudado, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces algo que no escapa de mí, puede ser algo externo también, pero también yo tengo una gran responsabilidad en aquello. Entonces, ¿por qué les digo que es importante entender la causa? Porque eso me va a llevar a que el poder de Dios se perfeccione, que es el tercer paso. La causa puede ser una maldición espiritual, puede ser un demonio, o pueden ser varios demonios. La causa de esa maldición puede ser una irresponsabilidad mía, un pecado mío, un pecado de un familiar, o alguien que me está haciendo brujería, que es el menor de los casos. Nosotros muchas veces a eso es lo que le echamos toda la culpa. Y en parte puede ser una maldición, una brujería, envidia, pero la puerta abierta muchas veces puede ser un error que yo cometí, que he cometido o que no he restaurado. Quizás yo cambié, ya no soy como era antes, pero no he restaurado lo que hice. ¿Me entienden? Entonces es importante que usted tenga la causa para que pueda asumir cuál es mi responsabilidad en el asunto. Volviendo al ejemplo de Pablo, viendo de que es algo externo, pero vamos a ver que no es tan externo, dice después la grandeza de las revelaciones que me dio Dios, ¿cierto? Para que yo no me enaltezca en sobremanera. Y ahí está su parte, porque él reconoce, ¿cierto?, que él era propenso a que se enaltezca en sobremanera. ¿Me entienden? Entonces vemos que hay una actitud de Pablo para combatir aquello. Por ejemplo, nos encontramos que en sus cartas él escribe: yo soy fariseo de fariseos, ¿cierto? Fui educado en la escuela de Gamaliel. Irreprensible la justicia con respecto al judaísmo. Irreprensible. Tanto así era mi celo por Dios que perseguí a la iglesia cristiana. Circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera. Y él da una lista. Pero todo esto lo he tomado por, y esa palabra en griego es, lo he tomado por estiércol. Lo he desechado. De ninguna de esas cosas me jacto ni la uso para nada. ¿Me entienden? Entonces él tomó una actitud para no jactarse, ¿cierto? Aunque tuvo problemas con eso también, pero vemos de que usted tiene que ver cuál es la causa, cuál es su parte en el asunto. No todo es externo, no solo somos víctimas, hay muchas situaciones que sí, pero aún siendo completamente víctimas nosotros de un hecho que escapa a nuestras manos, aún así somos responsables de nuestra reacción y de nuestra actitud ante el evento. ¿Me entiende? Le voy a dar un ejemplo quizás absurdo. Si viene un huracán, ¿cierto?, en Chile, que cosa que no pasa, ¿cierto? Pero si viene un huracán, un fuerte viento, ¿cierto?, y las autoridades dicen, ¿saben qué? Quédense en sus casas o vayan a un refugio que nosotros tenemos en tal parte. Y usted no lo hace. Sale con sus hijos, habiendo vientos de 150 kilómetros por hora. No, vamos a ir al supermercado a comprar, porque usted es terco. El problema es externo. Usted no causó el huracán, etcétera, etcétera. Pero usted va a salir con sus niños, ¿cierto? Y el huracán lo va a matar a usted y a sus hijos, ¿cierto? ¿Y el responsable quién es? ¿El huracán? No. Usted. Mi decisión. Entonces, le di este ejemplo absurdo para que lo aplique a las cosas de su vida. ¿Ya? A, ¿cómo se llama? Cualquier cosa. Por ejemplo, hay una crisis financiera. Y usted se endeuda y se pone a gastar plata que no tiene, habiendo una crisis. O usted ¿cómo se llama?, sin trabajo. Entonces, claro, no fue culpa de usted la crisis, no fue culpa de usted el tema del trabajo, etcétera, etcétera, porque por el motivo, pero el sobreendeudarse sí. Claro. ¿Me entiende? Por ejemplo, los problemas matrimoniales. Es que mi cónyuge que no hace esto, que es malo conmigo, que es mala conmigo, etcétera, etcétera, pero la reacción que usted tiene y cómo afronta el problema sí es su responsabilidad. ¿Me entiende? Entonces,
tenemos que ver, volviendo a recapitular, primero tenemos que entender qué es la gracia. Ya les di más o menos los pasos. Después tendremos que entender cuál es la causa de que yo esté en esta situación de debilidad. Ya les expliqué a qué se refiere la Biblia con debilidad, ¿cierto? Y tercero, cuando yo entiendo eso, lo reconozco, tomo conciencia y empiezo a hacer los pasos para que el poder se perfeccione. Y esos pasos son tomar la responsabilidad de lo que tengo que hacer con respecto a esta situación en que me encuentro débil. Y ahí puedo vencer, que no significa que se vaya la enfermedad, no significa que se vaya la crisis, no significa que se vaya la depresión, no significa que se vaya o que mi hijo que murió resucite, ¿me entiendes? Porque son cosas que muchas veces, sino que cuando empieza el proceso en que el poder de Dios se perfecciona, cuando yo asumo mi responsabilidad, tomo cartas en el asunto y no busco superarlo, y puedo decir, si está pasando, es por una causa. Entendí la causa y tomo mi parte en la causa. Porque si la causa es un pecado suyo y usted dice, sí, en realidad esto es por culpa mía, pero no hace nada por restaurarlo, no le pide perdón a Dios, no restaura la situación, no cambia su carácter, no cambia su forma de llevar el matrimonio, no cambia su forma de cuidar su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿de qué sirve que usted sepa que fue su culpa? ¿Me entiende? Entonces, el tercer paso para que el poder de Dios se perfeccione es tomar cartas en el asunto. ¿Me entiende? Entonces, no me enfoco en salir del estado de debilidad, como dice aquí Pablo, por ejemplo, en flaquezas, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando estoy en esa debilidad dice, entonces soy poderoso. ¿Por qué? Porque esa situación no lo aniquila, no lo destruye, sino que se da cuenta que hay un poder de Dios, empieza a fluir un poder de Dios en él. Partiendo por reconocer la gracia, reconocer la causa y empezar a tomar cartas en el asunto, empieza a fluir un poder de Dios para, aún estando en esa situación de debilidad, ser un vencedor. No se fue la enfermedad, no se fue la crisis, en el área que sea, pero empiezo a comportarme o empiezo a tomar esta situación, enfrentar esta situación, no huir a esta situación, y empiezo a vencer desde adentro. El que vence soy yo, no desaparece la situación. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo del huracán. Está el huracán, quédese en su casa, etcétera, etcétera, no salga porque el huracán aquí y allá. Usted reconoce de que es una situación externa, que no es su culpa, usted no causó el huracán, ¿cierto? Pero toma cartas en el asunto. Protege a los suyos. Hijos, ¿saben qué? Nuestra casa veo que no es segura para el huracán, vamos a ir al refugio. O sí es segura, pero nos vamos a quedar aquí y nadie sale. ¿Y yo qué hago? Veo que tengo, cubro las ventanas, cubro los vidrios, ¿cierto? Trabajo por hacer eso. Entonces me doy cuenta que en la aflicción, el huracán, que nos mantenemos débil, porque usted no puede parar el huracán sigue pasando por ahí. Usted se hace fuerte porque a través del huracán usted no permitió que lo matara, que lo destruyera, porque tomó cartas en el asunto. Les doy este ejemplo bastante burdo, ¿cierto? Para que puedan entender que en las aflicciones que vive en su vida es lo mismo. Usted toma cartas en el asunto, está pasando la situación, está pasando la crisis en el matrimonio, la crisis en cualquier área en su vida, ya sea enfermedad física, enfermedad mental, una enfermedad con un hijo, una crisis, etcétera, etcétera. Usted toma cartas en el asunto y no necesariamente se va a eso, pero su actitud, su carácter, su forma de llevarlo es en victoria. Porque no lo destruye, no lo amarga, no lo aleja de Dios, sino que usted puede experimentar en esa situación que el poder de Dios fluye para darle ánimo, para darle gozo, porque aquí dice Pablo, me gozaré. Para darle gozo, para darle esperanza, para darle fe, aún en esa situación. Por eso que Pablo también escribe, por ejemplo, y dice, en todo y por todo he sido enseñado, sé tener en abundancia y sé tener en escasez. No reniega de Dios, no deja de creer en Dios, no empieza a ver a Dios como alguien que no actúa. ¿Me entiendes? Dígame. Y una situación así también nos ayuda para no caer en que Dios es algo mágico, en lo que tú estás planteando. Claro, porque ahí yo empiezo... No hay un misticismo. Yo empiezo a aprender de que la fe es más práctica de lo que creo. Pero el tema que tengo que entender es
la actitud de Pablo que lo llevó a ser poderoso cuando era débil, que es: Dios tiene la soberanía. Si Dios permite algo es por una buena causa. Le voy a recapitular otra vez, ¿ya? Tiene que entender cuál es la causa, porque a veces esa frase que estoy diciendo, me está pasando algo y Dios debe tener una buena causa, muchas veces lo usamos como fetiche, ¿cierto? Para no arrepentirnos, no reconocer nuestra responsabilidad en el asunto. Y decir que prácticamente soy un mártir, que Dios me está pasando por una prueba. No examinarme. ¿Ya? Entonces yo no tomo las cartas en el asunto o lo que tengo que corregir. Entonces, vemos de que tengo que ver y llegar a esta condición. Y en esa condición interna es que el poder de Dios se perfecciona. Confío en Dios, confío en mi Padre, lo que Dios ha permitido en mi vida, porque confío de que Él entregó a su Hijo por mí, de que nos dejó el Espíritu Santo, de que me hizo nacer de nuevo, y entiendo que todo eso es por gracia, porque yo no lo merezco de ninguna manera. Es que Dios, ¿cierto? Si me quiere sanar, me sana, y si no me quiere sanar, no es porque me odie, sino porque debe tener alguna buena razón. Hablando de sanidad, puede ser problema matrimonial, puede ser problema financiero, etcétera, etcétera. Debe tener una buena razón. Pero yo tomo parte en el asunto y ahí entra la fe activa. ¿Cuál es la razón que Dios tiene para que me esté pasando esto? ¿Me entiendes? Entonces vamos a ver dos ejemplos más para terminar, que nos hablan de este. Vamos a ir a Job. Porque cuando no tenemos esta actitud de la que Pablo habla, no cambiamos con la aflicción. Y yo una vez les prediqué sobre Jonás. Cuando él fue tragado por el pez, ¿cierto? Que yo estoy convencido, miren, hay algunos teólogos que creen que Jonás murió y que resucitó. Yo no sé si están así. Pero lo que tiene que haber vivido fue una agonía tan sofocante, porque a veces uno cuando mira los dibujos ¿cómo se llama? Animados, ¿cierto? De que Jonás está en el pez sentado, ahí como se llama? Reflexionando. Estamos viendo de que fue tragado por un pez donde había jugos gástricos, donde probablemente estaba lleno de líquido, donde no podía respirar, etcétera, etcétera. Vemos que otra la situación más realista. Entonces, y aún así Jonás, pasando esa aflicción, arrepintiéndose, diciendo: Señor, cumpliré lo que prometí, envíame a mí, pero no cambió. No cambió. Él no permitió que la situación adversa, que la debilidad en que estaba, no permitió que lo cambiara. Pero si usted, porque usted puede pasar muchas situaciones adversas, pero si usted no es activo en estos tres pasos que le di, reconocer la gracia, cuál es la causa y tomar cartas en el asunto, tomar mi parte en el asunto, si usted no toma su parte en el asunto, no va a cambiar. Y todo lo que vivió, lo terrible que vivió, la muerte de un familiar, una enfermedad, una crisis financiera, todo lo que vivió, lo que sufrió, lo que aguantó, va a valer para nada si usted no toma los tres pasos. Porque usted va a seguir igual. Se va a ir la aflicción y va a volver a ser el mismo, va a volver a ser la misma. En la crisis matrimonial, en la crisis financiera, etcétera, etcétera. Soy yo el que permito el cambio que Dios quiere. Por eso que yo siempre digo, Dios tiene la posibilidad de, y quiere, aprovechar todas las circunstancias, incluso nuestros errores, para transformarnos, para bendecirnos, para hacernos crecer. Pero si yo no lo permito, me voy a quedar igual. Entonces puede pasar muchas aflicciones, pero si usted no es lo suficientemente humilde para constantemente querer ser transformado por Dios, y usted no tiene la mirada puesta en qué tipo de mujer, qué tipo de hombre, qué tipo de esposo, qué tipo de esposa, qué tipo de hijo de Dios Dios quiere que sea, y estar usando todas sus fuerzas para llegar a ello, entonces no importa las muchas aflicciones que pase, las muchas cosas que le hagan, usted va a seguir igual. Ejemplo de Jonás. Mientras salió de la boca del pez estaba re contento, pero cuando vio que no se cumplió la profecía que él dijo, ¿qué pasó? Volvió a amargarse con Dios. ¿Me entienden? Y el estar así nos pone en ser víctimas, Claro. en un estado de victimario, De victimización. de victimización. Vamos a ver qué dijo Job en Job 1. Cuando Job se entera de todo lo que pasó, y aquí vemos un mensajero de Satanás, entre comillas digo, pero es el mismo Satanás. Le mataron a los hijos. Le mataron a los hijos. En un día murieron sus 7 hijos y sus 2 hijas. ¿Entienden? En un día y en un momento.
perdió toda la hacienda que tenía, todos los recursos económicos, perdió las tierras, perdió a los criados, perdió absolutamente todo. Y lo único que le quedó fue la esposa. Y más encima, la esposa, en vez de decirle, ánimo, oremos juntos, ¿qué pasa? Le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Job 1:21. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque llega un momento que Job se amarga y sí le empieza a atribuir a Dios despropósito alguno. Si no, no lo diría. ¿Ya? ¿Por qué se amargó Job? Pese a que la Biblia nos muestra que quizás ya tenía guardado algo de amargura, pero no es el tema hoy día. Pero, ¿cuál es el problema? Que Job cumplió los 2 pasos de los 3. Reconoció que Dios era soberano, que él era un pecador, que Dios podía hacer lo que él quisiera. ¿Cierto? Vio quizás cuál era el problema. Y el tema está que, ¿cómo se llama? Llegó a la conclusión y dijo, si Dios me ha quitado todo, Dios es soberano. De nuevo salí del vientre, de nuevo salí, Él me puede hacer lo que quiera conmigo. Se quedó, es más, se quedó en el primer paso, solo la gracia. Ni siquiera buscó la causa. ¿Me entienden? Y eso lo llevó a amargarse. Porque si no veo la causa, justamente, si no veo la causa y después de ver la causa no hago algo al respecto, voy a pensar que Dios es malo. Y es lo que Job termina diciendo. Jehová es injusto. Yo no me merezco esto. Yo soy una víctima. ¿Me entienden? Entonces, usted puede pasar y yo puedo pasar muchas cosas que no merecemos. Entre comillas. Pero como pecadores estamos expuestos a esto. Y Dios usa todas esas circunstancias para tratarnos. Entonces necesito reconocer la gracia, pero no quedarme solo ahí. Reconocer cuál es la causa y no solo quedarme ahí. Y finalmente intervenir. Y vamos a ver otro ejemplo de una persona que dio los 2 pasos y no dio el tercero. Vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 3. El contexto para que usted entienda. Samuel es pequeño, ustedes saben de que por su madre es consagrado para el sacerdocio, ¿cierto? Y cuando es destetado, que en la cultura judía no era destetarlo al año, sino que el destetado era cuando salía de los cuidados básicos de la madre. No era necesariamente que ya, ¿cómo se llama?, no tomaba teta, ¿ya? Y esto se cree que puede ser a los 4, los 5, incluso algunos dicen que a los 7 años. Bueno, Samuel es entregado para que sea criado por el sacerdote Eli, bajo la supervisión, obviamente, de sus padres, porque había sido un milagro que Dios hizo de que su madre quedara embarazada y ella lo consagró a Dios como sacerdote. Y así fue un gran sacerdote, un gran juez y un gran profeta. Cuento corto, él está niño todavía, ¿cierto? Dios le habla y dentro de lo que le habla le da una profecía en contra de Elí, que era el que lo estaba criando, que era el sumo sacerdote. Vamos a leer un poco en 1 Samuel 3. Y vamos a ver la profecía que Jehová le da a Samuel contra Elí. Está en el versículo 11 de 1 Samuel 3. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí. Está hablando del sacerdote, ¿cierto? Todas las cosas que he dicho sobre su casa, porque Dios ya se lo había dicho. Probablemente a través de un ángel o de un profeta, ¿cierto? Ya le había dicho que él se tenía que arrepentir por sus hijos. ¿Ya? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. ¿Quiere ver el contexto? Vamos a 1 Samuel 1. En el versículo 17. Dice, era pues el pecado de los mozos o los hijos de Samuel muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Ellos le robaban a la gente sus sacrificios. Se acostaban con las mujeres que iban a sacrificar en el mismo templo. ¿Ya? ¿Qué más?
el versículo 22 de 1 Samuel 1 dice, Elí, pero era muy viejo, y oyó todo lo que sus hijos hacían, y a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procesos, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. ¿Cuál es el problema? Que nunca Elí tomó cartas en el asunto. Les dijo, oye, es malo lo que está haciendo. Es como si yo veo que mi hijo le pega a mi hija, ¿cierto? Porque están discutiendo por un juguete y le pega. Y yo le digo, no lo haga, hijo, porque es malo. Pero no hago nada por evitarlo. ¿Entiendes? Algo así. La ley de Dios era clara. Esos dos hijos de Elí debían morir. Y el que debía lanzar la primera piedra era Elí. ¿Ya? Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Y yo les escogí, etcétera, etcétera. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y para que no haya más viejo en tu casa, y verás competidor en el tabernáculo, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que ya había sido advertido Elí antes. Entonces esta profecía que Dios le está dando a Samuel, que estamos leyendo en 1 Samuel 2, es algo que viene sobre algo que Dios ya le venía advirtiendo a Elí. Eso que le dice que él sabía. ¿Ya? Entonces, sigamos en 1 Samuel 3. Y por tanto yo he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con presentes. Vemos de que esa fue la profecía. Samuel estuvo calladito, se acostó, y al otro día Elí, sabiendo lo que ya Dios le venía advirtiendo, le insiste que le diga y no le esconda ninguna palabra de lo que Dios le dijo. Y resulta que Samuel se lo dice, en el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Oh. ¿Entienden? Entonces vemos aparentemente un sometimiento a Dios. Tomó el primer paso. Sabía que él era un simple hombre, un simple siervo, que él era dependiente de la gracia, que él no tenía cómo refutarle a Dios nada. Y tomó el segundo, porque sabía cuál era la causa. Sabía que su pecado era la causa. No solo el pecado de sus hijos, sino su pecado. Porque él al no intervenir se hace partícipe del pecado de sus hijos. Por eso que Dios a él lo confronta, porque él era el responsable, no solo como papá, sino como sumo sacerdote, porque tenía una responsabilidad con el pueblo de Israel, y estaba haciendo pecar al pueblo de Israel, no solamente con el tema de los hijos, sino al él no intervenir. Entonces, él reconoció la causa, pero no hizo nada. O sea, No tomó su parte. Sí, no tomó su parte en el asunto. Sabía de la gracia, con humildad, etcétera, etcétera, que Dios era Dios y él era un simple hombre, vio cuál era la causa porque ya la tenía clara, pero no hizo nada. ¿Qué debería haber hecho él al principio? Haberle advertido a los hijos, yo vuelvo a saber de esto y yo voy a ser el primero que los va a sacar a la puerta con todos los principales de Israel y los vamos a juzgar. Lo vuelven a hacer, toma a los principales de Israel, ustedes saben lo que han hecho mis hijos, yo ya les advertí, les advertí al frente de ustedes, al frente del pueblo, siguen haciendo lo mismo, sí que deben morir. Y hubiese establecido su sacerdocio perpetuamente con Dios, porque hubiese hecho justicia y hubiese demostrado que amaba más a Dios que a sus hijos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que podría haber hecho después? Haberse arrepentido cuando este varón le habló. Haberle pedido perdón a Dios, sí, Señor, en realidad pequé, permíteme hacer justicia ahora. Incluso aquí, con la profecía de Samuel, también tenía una última oportunidad. Quizás Dios, le hubiese dicho, no, ya no. Ya perdiste tu oportunidad. Pero él hubiese estado constantemente tomando carta en el asunto. Señor,
perdóname, permite tomar carta en el asunto, podría haber confesado ese pecado públicamente con el pueblo de Israel. Yo pequé dejando que estos hombres hicieran esto, es mi pecado, por eso Dios va a hacer esto, va a hacer esto otro, y ha juzgado a mis hijos y me ha juzgado a mí por causa de que yo he pecado. Este es un mal ejemplo, no lo deben seguir. ¿Me entienden? Siempre hay algo que hacer, aunque es demasiado tarde. Por ejemplo, tengo un hijo que no lo corregí cuando niño y ahora ya es adulto y me está dando problemas porque es un rebelde. Yo no puedo volver atrás. Yo no puedo pretender que en un mes, en una conversación, mi hijo cambie, porque yo lo maleduqué. Pero siempre puedo tomar cartas en el asunto. ¿Entiendes? Es con nuestra propia vida. Yo llegué, imagínate, a esta edad, no puedo volver atrás, pero sí hay un comienzo. Siempre puedo hacer algo. Siempre puedo hacer algo. El tema está que yo pueda saber qué es lo que tengo que hacer según lo que estoy viviendo. Claro. Amén. Entonces, nos encontramos con dos ejemplos de que no siguieron estos tres pasos que sí siguió Pablo. Y ese es el corazón que nosotros tenemos que tener siempre y en cada circunstancia que nos toca vivir. Entender la gracia, ¿cierto? Mantenernos siempre humildes delante de Dios, como dice Miqueas, ¿cierto? Que es lo que pide Jehová Dios de ti, sino que andes humillado delante de Dios, ¿cierto? Que le temas, que ame misericordia y que haga justicia. Entonces, necesito yo mantenerme en la gracia, necesito yo decir, en realidad, Dios es Dios, esto está pasando por algo, pero no quedarme como Job, ¿cierto? Sino investigar cuál es la causa. O sea, cuando digo de que, porque muchas veces nos sirve como una falsa frase de consuelo, por algo pasan las cosas. Pero usted tiene que saber cuál es ese algo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cierto? Si Job hubiese dicho, ya por algo está pasando esto, hubiese empezado a clamar, Señor, muéstrame, revélame, empezar a pensar, ¿cierto? Dios siempre me ha bendecido, ¿por qué de un día para otro pasa esto? ¿Por qué mueren mis hijos, ¿cierto? Si Dios siempre me bendijo, siempre me cubrió, y empezar a buscar el rostro de Dios, probablemente cuando le hablaron sus amigos y le habló Eliú, ¿cierto? Podría haber entendido que había una causa detrás. Y ¿sabes Y qué? que Dios lo quería llevar a otro nivel, a otro nivel de relación con Dios, que se había afirmado tanto en su justicia propia, que creyó de que las bendiciones de Dios se las merecía. ¿Entienden? Si se hubiese arrepentido de eso, quizás hubiese ahorrado mucho padecimiento. Estaba pensando cuando tú estabas hablando sobre Adán y Eva, de que lo estaba asimilando con todo lo que hemos visto, y le doy las gracias al Señor que ellos vieron la gracia, vieron la causa cuando se escondieron, pero no tomaron parte, no vieron su parte. No sé lo... Sí tomaron parte, pero erradamente. Claro, pero no Porque lo que es real, no hay un arrepentimiento, un reconocimiento. deberían haber clamado la gracia de Dios. Exacto. Entonces, hay cosas, hermanos, por ejemplo, en nuestra vida que ya no tienen vuelta, que muchas veces tenemos que cargar las consecuencias. Por ejemplo, si usted terminó un matrimonio y un divorcio, porque usted fue infiel, o etcétera, etcétera, usted muchas veces va a tener que vivir con eso. Sí. ¿Me entiende? Porque no va a poder ir donde el cónyuge y decirle, yo ahora soy cristiano, así que yo te pido perdón por todo, y Dios me restauró, así que vamos a seguir casados. Y dice, no, yo ya hice mi vida. Tengo como se llama, otro marido, y no, ¿me entiendes? Entonces, vemos de que, y por ejemplo con los hijos pasa mucho. Ya tiene 20 años, tiene 30 años, y por ejemplo, le voy a dar un caso que es muy cercano para mí. En el caso nuestro, ¿cierto? Voy a poner aquí pausa. Entonces, así como les di, ¿cómo se llama? El ejemplo este, ¿cómo se llama? Con mi papá, por ejemplo, ¿cierto? Así también muchas veces los hijos nosotros cargamos cosas que ya no podemos. O sea, si usted tiene un hijo rebelde de 17 años, 18, 20, 21, usted no lo va a querer corregir o castigar como si tuviese 5. Usted ya no le puede decir, ándate a tu pieza. Usted ya no le puede decir, ven para acá que te voy a dar unos palmetazos en el poto. Ya no lo hizo. Y tiene que cargar con eso. En el sentido, no que usted diga, ya entonces quedó así mi hijo. No. Usted tiene que decir, bueno, ahora, ¿cómo afronto esta situación? Y ahí el poder de Dios se va perfeccionando en su debilidad. Tengo que tomar ciertas actitudes, ciertas cosas más drásticas. También entender de que un equilibrio en que hay cierta responsabilidad mía y ciertas cosas que tengo que padecer por causa de mi error en mi hijo,
que no es que mi hijo no tenga la culpa, porque él decide pecar, Esa es la respuesta. pero tengo que tomar cartas en el asunto. Espera un poquito. Entonces, muchas veces tomamos el primer paso, tomamos el segundo, pero no tomamos el tercero. Y por eso que el poder de Dios no se perfecciona en nosotros. Y a veces ni siquiera tomamos el primer paso, sino que pasa lo que les dije al principio. Creemos que Dios no lo puede hacer, nos convertimos en cristianos fríos y cesacionistas, que creemos de que ya Dios no obra con milagros o no obra con poder, o nos convertimos en cristianos amargados, que terminan negando la existencia de Dios o el amor de Dios hacia la humanidad. Amén. 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 Así que oremos para que estemos atentos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por esta reunión. Te ruego, Señor, que esto sea de bendición para nosotros, que nos infunda aliento, que podamos realmente ser victoriosos, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad y que podamos, Señor, nosotros ser vencedores, Señor, tener la actitud de vencedores en cada circunstancia que nos toca. Te lo ruego, Señor, que nos ayudes, y te lo ruego en forma muy personal, que nos ayudes a ser vencedores y a reconocer tu gracia, nuestros errores y tomar cartas en el asunto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados.